Bueno muchachos, en esta ocasión vamos a hablar de lo que ocurre con la evolución de la actividad probatoria, particularmente en lo que ya sería una etapa relativamente avanzada de las actuaciones penales y más concretamente la audiencia preparatoria. Hemos dicho varias cosas bastante importantes y es que en el trasegar del proceso, en la evolución del mismo, se va incrementando de manera progresiva, digamos, la actividad litigiosa, cada vez se va volviendo más exigente, cada vez digamos que los estándares, si se los quiera llamar así, o digamos las exigencias en la profundidad, en la calidad, en los discursos, en las argumentaciones, en la necesidad de acreditar digamos, en un mayor nivel de descarte de error posible, se va incrementando en la medida en que ya la actividad se va aproximando un poco a la decisión de la responsabilidad penal. Es decir, que cada vez tenemos que ir aumentando más ese nivel de rigor. Ya decíamos entonces que cuando estamos en la parte de investigación, o en la etapa investigativa, si se le quiere llamar así, que es todo ese, digamos, escenario en el que la prueba, o mejor, los elementos que pretendemos hacer valer en el juicio como prueba, pues digamos, se van fijando, se van recolectando, porque después van a tener cada vez más, digamos, escenarios de mayor importancia, digámoslo así, procesal. Por ejemplo, si se trata de un testigo, para nosotros averiguar sobre la existencia de ese testigo, previamente habremos hecho alguna labor de averiguación de información, que fíjense que todo tiene que ver con la cantalética de todas las reuniones que hemos tenido, con elementos fácticos, jurídicos y probatorios. Cuando decimos probatorio ya sabemos que se entiende esa expresión de una manera amplia, en la que digamos que se entienden incluidas todas las actividades que pretenden obtener, eh, trasladar, exhibir, solicitar y practicar, inclusive hasta valorar los medios de conocimiento que habrían de acreditar los hechos. Se los digo porque ese lenguaje con el que nos vamos a referir a todos esos aspectos, pues para algunos es importante, digamos, ser riguroso en cuanto a su mención. No hablamos de pruebas si todavía no se han practicado en juicio. Entonces, por eso decimos elementos con vocación de prueba o elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida. Entonces, ¿cuál es la etapa de investigación? Ya hemos dicho que durante las actuaciones penales ahí pueden ocurrir muchas, digamos, actuaciones, donde vamos a llamarles a algunas de ellas audiencias preliminares. Y se llaman preliminares no necesariamente porque sean antes de la etapa de conocimiento. Hay algunas que se pueden dar inclusive durante la etapa de conocimiento, pero las llamamos, digamos, preliminares porque mayoritariamente sí en ellas se resuelven aspectos que no necesariamente se enfocan a resolver temas relativos a la responsabilidad penal, sino, digamos, otros temas que son importantes, pero que no apuntan a la solución del fondo de la pretensión punitiva de la responsabilidad penal. Entonces, en la digamos, etapa investigativa, se está con relación a la prueba realizando todas las labores que tienen que ver con su obtención. Al mismo tiempo, esa obtención implica que todas las actividades que se despliegan para, digamos, hallar un elemento de prueba, asegurando el medio, y muchas de esas actividades requieren tener autorización
porque de alguna manera involucran derechos fundamentales de alguna de las partes. Puede ser la víctima, puede ser el procesado o el investigado, o puede ser hasta inclusive testigos. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, se requiere la escucha telefónica de algún sujeto, puede ser un testigo, puede ser un autor o partícipe de la conducta que se investiga, o podría ser incluso la misma víctima. Si ustedes se dan cuenta, normalmente cuando se trata de afectaciones a derechos fundamentales, nosotros hemos escuchado que se requiere autorización o control judicial. Y ese control judicial está referido a la manera en la que nosotros obtenemos esos medios. Y es por ello que se desata en audiencias preliminares ese control judicial a la actividad, digamos, de obtención de esos medios. Pongamos un ejemplo. Se trata de una necesaria actividad donde se va a obtener algún tipo de información biológica, bien sea de la víctima o inclusive del procesado, y necesitamos tener, por ejemplo, sus datos biológicos, su perfil de ADN, qué sé yo, y entonces esa información no se puede obtener de manera arbitraria. Para obtener ese tipo de información o inclusive una interceptación telefónica, es indispensable que el juez que se encarga de analizar la constitucionalidad de esos procedimientos nos dé el visto bueno, nos dé la bendición. Es por eso que todas esas actividades se desarrollan, o mejor se tramitan en ese tipo de audiencias, que ya sabemos que la preside un juez de control de garantías, porque la decisión que toman es una decisión constitucional donde van a sopesar intereses para determinar si realmente es necesaria la prueba, si realmente podría ser útil y si, digamos, la afectación de garantía no es desproporcionada frente al objetivo que persigue el investigador, puede ser fiscal o puede ser defensa. En todo caso, hay un momento en el que ocurre un fenómeno procesal interesante, que es la imputación de la que ya hablamos. Y en ese momento, digamos que surgen a la vida jurídica, digamos, algunas situaciones importantes. Por ejemplo, ya ahí se entrelaza formalmente, si se quiere, digamos, una relación entre investigado e investigador, o sea, fiscalía. Se trae una especie ya de relación de interacción procesal, en la que se vincula formalmente a un proceso, en la que se interrumpe, por ejemplo, la prescripción del delito, y a partir de la cual surgen algunos derechos importantes, inclusive se podría renunciar a algunos de ellos, ya sobre eso hablamos. Pero fíjense ustedes que llegamos a la imputación y esta se sigue realizando ante un juzgado de control de garantías. Y fíjense que parece ser una audiencia en la que de alguna manera tiene cierta importancia la pretensión punitiva, porque allí casi que se está formulando una preliminar pretensión punitiva. Sin embargo, se hace ante el juez de control de garantías, donde se verifica que la persona comprenda lo que se le imputa, y si toma esa persona la decisión de allanarse, entonces el juez de control de garantías será el garante de que se haga, digamos, bajo todos los presupuestos constitucionales. Bien, entonces, ¿por qué trazamos la línea punteada? Porque luego de la imputación vendrá la acusación de la que hablamos, y luego vendrá la audiencia preparatoria, que es de la que sobre todo vamos a hablar en esta ocasión. Ya decíamos entonces, fíjense ustedes lo que viene pasando con la actividad probatoria. Por acá, en lo que estamos tratando de llamar fase o etapa de investigación, la información se recoge de manera libre, digamos que tenemos libertad probatoria. La única excepción, ya sabemos, es que si se van a afectar derechos fundamentales, si puede acudirse ante el juez de control de garantías, debe ocurrir ello, y en algunas actividades sería indispensable el control posterior ante el mismo juez de control de garantías. Ya sobre eso, digamos, vamos a hacer un ejercicio complementario de estas charlas. Entonces, bueno, tenemos que, ¿cuándo se está investigando? Se está investigando por parte de la Fiscalía desde el momento en que recibe la noticia criminal hasta el momento en que plasma su pretensión punitiva
en la audiencia que ustedes ya recuerdan porque trabajamos con bastante intensidad, la acusación. Digamos que allí se plasma lo que sería una especie de demanda, la demanda punitiva. A algunos les choca hablar de demanda penal, pero realmente pedirle a la justicia actuación penal es una demanda penal. Y aquí se plasma en la audiencia de acusación, y por eso podríamos decir que de manera definitiva pues ahí ya cesan los actos formalmente investigativos de la Fiscalía, y en la acusación podríamos decir también que comienza ya la etapa de enjuiciamiento. Fíjense que ya lo que se diga en el escrito de acusación, eso nos cierra digamos ya la puerta investigativa de la Fiscalía, porque ahí ya se materializa todo su bagaje digamos litigioso en materia de averiguación. Litigioso no, digamos todos sus actos investigativos relacionados con aspectos fácticos. Allí también se plasma, digamos, de manera definitiva cuál es su, digamos, pretensión punitiva de manera concreta, con los argumentos que lo soportan, y de una vez allí se hace la relación de aquellos elementos de prueba que se pretenden acreditar en el juicio. Y a partir de la acusación, fíjense que decíamos que entonces se le da traslado a la defensa de todos esos elementos para que la defensa a su vez también o refute lo que le acaban de entregar en el escrito de acusación o lo pretenda refutar en su actividad investigativa, o realice una investigación alternativa que, fíjense, se cierra en la acusación lo que llamaríamos la fase de investigación para la Fiscalía, pero para la defensa podría apenas comenzar. Y cuando digo apenas, lo digo porque, a ver, nosotros como defensores, si lo vamos a hacer, no nos podemos quedar esperando a que nos den el escrito de acusación, sino que de la imputación ya sabemos básicamente el núcleo esencial de lo que está pretendiendo la Fiscalía, y no nos vamos a esperar hasta que hagan la acusación para nosotros iniciar nuestra investigación. Obviamente habrá casos donde haya variaciones y que eso exija o implique algún tipo de cambio de perfil metodológico de lo que esté haciendo la defensa, pero digamos, la investigación de la defensa empieza o debe empezar desde el momento en que tiene noticia de estar siendo investigado por la Fiscalía, que puede ser desde la imputación, o es desde la imputación por lo menos, puede ser antes. A veces quien formula la denuncia lo comunica, a veces el proceso se comunica por medios de comunicación, a veces el mismo sujeto es consciente porque se da cuenta por las actividades investigativas de la Fiscalía que van tras de sí. Entonces es importante entender que la investigación de la Fiscalía se cierra acá, pero ahí no se cierra la de la defensa, y allí podría comenzar, pero no necesariamente debe comenzar allí. Entonces la defensa empieza, digamos, desde acá sus actividades investigativas, las cuales se deberían cerrar en la audiencia preparatoria, porque es ahí ya donde ambas partes van a solicitar al juez que decrete las pruebas. Y aquí entonces es donde terminamos esta introducción. La audiencia preparatoria, casi que como su nombre lo indica, es aquella en la que se va a preparar el juicio, que básicamente es ese escenario, digamos así como en las películas, donde vemos desfilar las pruebas, donde vemos a los testigos desfilando, hablando acerca de los hechos, ¿sí? O donde vemos a través de qué medios, de qué vehículos le estamos transmitiendo al juez el conocimiento de los hechos que nos interesan según nuestra teoría del caso. Entonces vamos a hablar preparatoria. En rigor, sin que esto se trate, digamos, de una charla sobre audiencia preparatoria, de lo que estamos, digamos, tratando de hablar es de esa evolución que tiene la prueba, para luego analizar algunos aspectos problemáticos concretos de ciertos elementos de prueba, ciertos tipos de prueba, ciertos medios mejor. Y finalmente vamos a hacer ya unos ejercicios prácticos. Pero bueno, lo importante digamos, de toda esta evolución de la que hemos venido hablando es que recordaremos entonces, habrá un momento en el que se investiga la prueba, que es donde se forma, donde, digamos, se fija la prueba, se individualiza, se obtiene o se asegura, digamos, se preserva a través de lo que llamaríamos una cadena de custodia, porque cuando hablamos de los principios de las pruebas dijimos de alguna manera que aquello que le debe llegar al juez debe ser lo mismo que se obtuvo, digamos, originariamente, y no debe tener alteración o contaminación, porque, digamos, esto podría
destruir la actitud probatoria del medio. Ya decíamos, por ejemplo, que si trata de muestras biológicas no se deben contaminar porque entonces la información que podría llegar o la información que se podría obtener de esos elementos físicos podría, digamos, ser equívoca y no conducir al juez a un convencimiento sobre el hecho acorde a lo que se proponía ese medio. Entonces vamos a ver lo siguiente. Decíamos entonces que la prueba se fija, se obtiene, se asegura, se preserva y llega un momento en que, como lo habíamos puesto como ejemplo, como una especie de evolución de una gestación, llega un momento en que sale a la luz, es decir, que ese elemento con vocación de prueba digamos que se da sobre la publicidad. La publicidad viene a ocurrir en el momento de lo que llamamos el descubrimiento, que ya dijimos lo hace la fiscalía en el momento de la acusación posterior a la audiencia, digamos que se materializa empíricamente, y en el momento de la audiencia preparatoria se da esa publicidad por parte de la defensa, porque allí la defensa debe entonces descubrir qué es lo que tiene. Y ya dijimos que el descubrimiento no es que yo lleve entonces el cargamento de cocaína, no es que yo lleve a los testigos, sino que yo le exhiba o le cuente al juez y a la otra parte y a los intervinientes cuáles son los medios con los que yo pretendo irme al juicio a acreditar los hechos de mi teoría del caso. Fíjense entonces que por eso debe transcurrir un tiempo razonable entre la audiencia de acusación y la preparatoria. Y ese tiempo razonable, ¿por qué? Porque fíjense entonces, la Fiscalía ha tenido una cantidad de tiempo un poco indeterminado para hacer su investigación y la defensa entonces, por razón de igualdad, debe tener un tiempo razonable para realizar también su investigación. Una vez se da, digamos, apertura a la audiencia preparatoria, en ese escenario, digamos que entonces se espera que ya ambas partes manifiesten de manera definitiva cuáles van a ser las pruebas que van a solicitar. Y entonces allí digamos que ya se da por completo todo ese aspecto de dar a luz al elemento de prueba, que digamos es su publicidad o su exhibición, a través de lo que vamos a llamar el descubrimiento. Entonces, aquí se materializa el de la defensa y previamente entonces ya se había materializado de la Fiscalía y fíjense ustedes que tiene una lógica apenas básica. La Fiscalía comienza su investigación, formula lo que sería la demanda y de ahí entonces viene el tiempo para la otra parte para pronunciarse frente a ello, es decir, para realizar su actividad, digamos, de contrastación, de refutación, o digamos de búsqueda de los elementos que pretenden acreditar lo que sería su teoría del caso. Es por eso que fíjense, muchachos y muchachas, uno cuando llega a la audiencia preparatoria ya debe tener clara su teoría del caso. ¿Por qué? Porque, digamos, es apenas lógico que si yo estoy buscando, haciendo indagaciones, investigaciones sobre qué elementos de prueba necesito para ir al juicio, es porque yo ya tenía claros unos objetivos y tenía claro, digamos, una metodología de trabajo que me permite a mí entonces tener con muchísima anticipación al juicio claro a lo que voy a ir allí. Cuando hablemos entonces de la teoría del caso nos devolvemos un poquito para retomar algunos puntos, pero fíjense entonces, en la audiencia preparatoria ya se concreta la publicidad de todos los elementos de prueba, los que previamente había hecho la Fiscalía ya se habían, digamos, publicitado, pero aquí ocurrirá lo mismo con los elementos de la defensa. Entonces, dicho eso, vamos a hablar, digamos, ya un poco más concretamente de cuáles son algunos pasos relevantes que se dan en relación con la prueba en esta audiencia.